Gracias, amigas y amigos, por permanecer con nosotros. Usted está en Matutino Su Mundo, de Multimedios Su Mundo, desde la República Dominicana para el mundo. Televisión global, televisión comprometida, porque aquí no callamos ni ocultamos la verdad. Profesor Daniel Vargas, señores, contamos con la presencia de este gran catedrático, un escritor, con doctorado en filosofía, especialidad también en sociología y también un gran comunicador, porque lo vemos ahí en dialéctica cada semana con un equipo de filósofos, analistas, escritores, cada semana en Multimedios Su Mundo. Y hoy tenemos la oportunidad, señores, de tenerlo aquí. Bienvenido, profesor Daniel Vargas, a Multimedios Su Mundo. Bien, un placer estar con ustedes aquí en el Matutino. Siempre estamos a la expectativa de lo que ustedes hacen y nos honra con habernos invitado hoy en día para compartir algunas ideas, supongo que es sobre el tema de la ética. Sí, se acaba de iniciar el año escolar. Se han criticado porque, imagínense, comenzar un año escolar con muchos bombos y platillos, pero sale al mismo tiempo la información de que de 20 millones de libros que se necesitan, apenas hay 1 millón y algo, y que la editora que lo hace tiene apenas la tirada de 20,000. Eso es un tema. Lo otro es varios liceos y centros educativos donde se necesitaban, digamos, 30 maestros y apenas tienen 3. Y dentro de ese marco, esa dialógica que hay ahí y las contradicciones que tienen que ver con un profesorado que hoy está cuestionado, que si está politizado o no, que si es formado o no, y los cargos de regionales o los cargos de los distritales tienen que ver más con el político que con el formador. Entonces, ¿qué es la ética magisterial en este contexto de apertura de un nuevo año escolar, profesor? Bien, tú has mencionado muy bien algunos de los tópicos que podríamos decir de las limitaciones que tiene este sistema, que son un déficit histórico con el que nosotros contamos realmente en la educación. Y la educación es un área donde las cosas no se resuelven de hoy para mañana. Es decir, se requieren de muchos decenios de trabajo bien duro, bien serio, para poder hacer un sistema educativo de calidad y sólido. Y nosotros estamos en pañales. Pienso que son puntos, todos esos puntos en los que hay que poner la mira para poder trabajar certeramente para su mejoramiento. Pienso que, por ejemplo, eso de los libros, eso se podría resolver. Solo hay que tener el dinero y pagarle a una impresora que tire los libros que sean necesarios. Claro que hay otros tópicos que se están anunciando que no pueden ser a la ligera ni a la corta. Por ejemplo, corregir en los textos. Hacer correcciones, ya eso es un poco más delicado y pienso que eso no se puede hacer de ahora para ahorita. Y lanzar 20 millones de libros con una nueva corrección. O sea, son problemas propios del sistema que nosotros tenemos, donde todavía falta mucha eficiencia, y pienso sobre todo que en el sistema falta mucha gente que piense, que ponga sus ideas a trabajar para hacer las cosas más efectivas, que se hagan a tiempo. Pienso que no es en el comienzo de un año escolar que se deben estar planteando problemas, sino que debió ser antes, por lo menos algunos meses antes, sacar los problemas que había para ver cómo se podrían resolver. Pero eso es lo que tenemos en la República Dominicana, este tipo de acciones, y es por eso que avanzamos poco en este sentido. Traemos los problemas en el momento, cuando ya es un poco tarde pues, algunos problemas ya serían para el próximo año escolar. Entonces está fallando el tema de la planificación, porque, por ejemplo, para poder resolver a tiempo todas esas necesidades y esos desafíos que plantea el próximo año escolar, debería de estar trabajando un equipo especializado en la planificación de todas esas correcciones que hay que hacer para garantizar un año escolar exitoso. Claro, tiene que ver con planificación todo eso, porque pienso que un problema con el que se va a trabajar durante un año escolar
no puede, bueno, por lo menos ha salido a la luz pública ahora. Nosotros no sabemos si eso estuvo en planificación antes y ahora es donde surge el problema, pero es el problema típico de nuestro país, es la planificación y el seguimiento. Son de las cosas esenciales que a nosotros nos llevan al subdesarrollo. Una planificación que a veces no es planificada. O sobre todo se planifican quizá las cosas que son menos esenciales y las que debiéramos visualizar a veces no se le tiene en cuenta. Y pienso que como estos puntos que nosotros estamos viendo, aunque sí conozco que se están dando esfuerzos grandes en ese sentido, ahí creo que en la planificación del ministerio está trabajando el padre Toño, que está haciendo un gran esfuerzo con eso, pero sabemos que en esos contextos no solo juega la capacidad del técnico, sino que hay muchos aspectos, como el aspecto político, los aspectos ideológicos, muchas cosas que tienen que ver con eso, por lo que muchas veces no se da una planificación en el sentido pleno de la palabra, porque sabemos que en las instituciones hay fuerzas que están en pugna, en luchas de intereses, y a veces no se permite una planificación en el sentido ideal, como serían las cosas. Dentro de esas fuerzas que usted dice que hay fuerzas internacionales, globales, que están diseñando el tipo de hombre que va a necesitar esta sociedad, no en el sentido de pensadores, sino en máquinas movibles desde el punto de vista manipulables. Cuando usted dice que no se está trabajando entonces en crear a un nuevo educando, a un nuevo sujeto para que sea capaz de pensar, entonces lo que tenemos es una sociedad de humanos con carencias, falencias, de seres humanos pensantes, y el pienso luego existe, por tanto son muchos inexistentes que están ahí. ¿Usted cree que hay una manera aviesa de concebir un tipo de educación para ese sistema de carácter global? Ideología de género, por ejemplo, entre otras Fíjate, cosas. Un sistema, nosotros estamos dentro de un sistema, y un sistema es lo que hay dentro y lo que viene de fuera. Como decía Niklas Luhmann, el teórico alemán de la teoría de sistema, el aspecto de fuera del sistema que incide en los procesos internos, eso es una realidad. Nosotros estamos expuestos a todos los vientos como parte de un sistema, ¿verdad? Y tenemos que tener muchos aspectos, querámoslo o no. Por ejemplo, nosotros hoy tenemos que tener en cuenta en todo lo que hacemos el medio ambiente, la política de género, la política de inclusión, etcétera, muchos aspectos, porque eso nos lo traen con acuerdos internacionales, todas esas cosas. Entonces, el sistema se conforma con los elementos de dentro y los elementos de fuera. Y es cierto que estamos siendo, en este sentido, manejados también desde fuera en muchas de todas de estas variables. Ese aspecto de la ideología de género es un aspecto muy fuerte hoy en día, que está vinculado a los organismos internacionales que están pujando a que el país se encarrile por esos derroteros, ¿verdad? Son de los elementos propios del sistema, y la educación no está exenta de eso. Se quiere entrar cosas así en el currículum, ideas de educación sexual, que no sería un problema, porque no es que se trata solo de educación sexual. Se trata de entrar una ideología a través de esas cosas, y es lo que está en discusión, y es por eso que esa cosa no camina más rápido, porque hay fuerzas que se oponen a eso y otras que quieren imponerlo. Entonces, dentro del sistema caminan un poco más lento hasta que se nivele, hasta que busque el agua, porque todo tiene que llegar a un momento de nivelación. Profesor, como decía la naturaleza. Usted habla de la educación sexual como parte integral de la formación que debe recibir un estudiante en la educación dominicana. Nosotros como país encabezamos la lista en América Latina con mayor número de embarazos en adolescentes. Entonces, ¿no vería usted la educación sexual desde las escuelas, desde los primeros años de la escuela,
como una posibilidad para revertir esa cifra, para revertir ese problema, el embarazo en adolescentes, las uniones tempranas? En nuestro programa de dialéctica, porque la verdad importa, de esta semana, abordamos un poco ese tema con Dinora de Lima, que estuvimos entrevistándola, y ese fue uno de los tópicos que tocamos. Bueno, ella fue viceministra en el Ministerio de Educación, la viceministra docente, y yo comparto la idea con ella de que ese no es expresamente un problema educativo, sino un problema social, más social que educativo, porque tú ves que esa gran cantidad de adolescentes que se embarazan hoy en día son de los estratos sociales bajos, o sea, no son de la clase alta de nuestra sociedad. Entonces hay un problema social sobre todo, que se recibe en la escuela, pero no es causado por el sistema educativo. O sea, no es un problema en sí educativo, sino un problema social, claro, y como sociedad donde todos los elementos de un sistema están entrelazados, va a repercutir entonces en la educación. Pero debe abordarlo la escuela, debe abordarlo la educación, claro, para crear las bases fundamentales que permitan combatir ese problema. Porque, por ejemplo, probablemente si a una niña adolescente le hablan de las precauciones que debe tener, de en qué momento debe ella iniciarse en la sexualidad, de que debe esperar que su cuerpo esté fisiológicamente bien desarrollado, que ella psicológicamente esté preparada para escoger lo que le conviene, para escoger el momento ideal, el momento adecuado para iniciar la sexualidad, y que en caso de que lo vaya a hacer a destiempo, que tenga entonces la previsión de utilizar un método anticonceptivo o utilizar preservativos, exigirle al varoncito que use un preservativo, porque no solamente la libra de un embarazo a destiempo, sino también que la libra de una infección de transmisión sexual. Toda esa parte formativa, esa parte de concienciación está asociada a la educación. Pues claro, es un elemento que la educación debe hacerse eco de eso, pero debe ser establecido digamos, las directrices, porque pienso que cuando se trata de un sistema de enseñanza, hay que incluir el sistema ético-moral en eso. Educar, obviamente, pero educar en valores y en principios. No educarle cómo usar un condón, por ejemplo, a un joven, o cómo la joven. Yo pienso que enseñarle valores, sobre todo, es en primer lugar, y no un tecnicismo, digamos, un tecnicismo sin ningún tipo de orientación. Y pienso que cuando se habla del problema en la educación y por qué a veces no nos ponemos de acuerdo, es porque lo que hay que plantear es qué es lo que vamos a enseñar, con qué fines vamos a enseñar eso, hacia dónde queremos llevar a nuestra juventud a través de los contenidos que le enseñamos. ¿Quién va a enseñar eso? ¿Quién tiene la capacidad para enseñar esas cosas? Los problemas son mucho más complejos en este sentido en la escuela, pero es una necesidad. Todo lo que es natural, es biológico, es material, debe ser materia de enseñanza en las escuelas, porque estamos a un nivel donde hay que enseñar ciencia, no ideología. Pero el problema de por qué eso avanza menos en el sistema es porque hay ideologías de entremedio. Y entonces hay ideologías opuestas también. Se enfrentan ideologías. Pero eso no debiera ser un problema. A eso podemos llegar a un acuerdo. Pero como sociedad, si nos orientamos en ¿qué? En un sistema de principios y valores. Como norma, como horizonte, como meta. Por ejemplo, el valor de la responsabilidad y para tener una sexualidad adecuada debe haber una responsabilidad, una respuesta sexual responsable. Y por ejemplo, cuando el jovencito va a iniciarse en la actividad sexual, debe pensar en eso. Yo debo tener una sexualidad responsable. Y para tener una sexualidad responsable, por ejemplo, debe evitar un embarazo a destiempo. Un embarazo para el que él no está preparado para afrontarlo de manera adecuada. Un niño, por ejemplo, un adolescente no puede educar correctamente a un niño que le nazca. Entonces,
Ahí hablamos de los métodos anticonceptivos, ahí hablamos, por ejemplo, del uso del condón, que es parte de una respuesta sexual responsable. Bueno, eso habría que verlo en cada caso. Eso debería ser sometido a un análisis exhaustivo, ¿verdad? Porque ya estamos ofreciendo que eso sería una respuesta de la que yo no estoy tan convencido que esa sería la respuesta a los problemas que la juventud hoy está presentando. Porque una respuesta sería también enseñarles a esperar para poder asumir con responsabilidad su vida. Sí, es parte de. Sí, pero sería parte del paquete que entraría dentro de un sistema educativo que quiera llevar a la juventud a una actitud ética ante estas cosas. Lo que no debemos estar opuestos a que eso suceda en las escuelas. Yo pienso que eso debe suceder. Lo que hay que ponerse de acuerdo de quién, cómo, cuándo, todas esas cosas que son necesarias, y a eso podemos llegar. Y para eso podemos llegar a un consenso y no dejárselo a una simple ideología que nos dirija. Profesor, yo quiero retomar un poco la parte más filosófica y profunda del tema en este aspecto. Acuérdese que vemos el concepto de educación desde una visión global con una agenda específica de los poderes macro del mundo. Entonces, frente al tema de las singularidades que trae, primero, rechazar un sistema que viene siendo lineal y que se ha olvidado del tema de una sociedad que va con un crecimiento exponencial. ¿Cuál es el tipo de sujeto que es nuevo hoy y el tipo de profesor que también son nuevos dentro de estas singularidades? ¿Cuáles serían los aspectos disruptivos para nosotros poder presentar una alternativa? Bien, a mí me parece, Marino, que hay que insistir hoy en día mucho más en la formación del profesorado. De verdad que hay mucho déficit de formación. En los últimos años se ha invertido inmensidad de dinero en la formación de los maestros, pero los resultados no han sido tales. Y no creo que solo el problema esté en los maestros, en su formación. Claro que sí, que esos programas de formación de maestros, y yo te digo porque conozco también desde dentro cómo se han hecho esos programas, han sido programas solo formales. Sí, no ha importado tanto la esencia de las cosas, el contenido, más que la formalidad de que los profesores tengan un título, aunque después no tengan las competencias que requieren. Como hemos exigido que la gente tenga especialidades, pues vamos a darle especialidad a los maestros, pero esas especialidades han sido muchas veces hechas con el mismo material del grado, no correspondiente a un nivel superior. No hemos hecho nada. Lo que hemos es tratado de tapar algunos hoyos que había con el mismo material que debieron tener. En ese sentido, o sea, hemos querido exigir que los profesores tengan maestría, pero solo que tengan el título que diga maestría. Es cuestión de formalidad lo que se ha hecho. No se ha hecho un plan real que vaya al asunto. Entonces, por ejemplo, en educación superior, hay una famosa maestría en educación superior. Eso no te faculta para nada. O sea, si tú eres físico e hiciste una maestría en educación superior para enseñar en la universidad, eso no te hace mejor físico. Lo que tú tienes que ser es mejor físico y dominar mejor la teoría de la relatividad, la teoría cuántica, ¿verdad? El electromagnetismo. Tú tienes que entrarte. Pero hemos inventado una serie de cosas solo para formalizar que la gente tenga maestría. Entonces, hemos ido trabajando de esa manera en el aspecto formal. Bien, la gente ha aumentado sus títulos, tiene especialidades, tiene maestría, pero no hemos logrado el objetivo. Para aumentar sus ingresos. Exactamente. No, y para el sistema decir que hemos aumentado la formación. Lo que te digo que nosotros tenemos ese gran problema en el sistema, que nos vamos a lo formal
y no vamos a la esencia de las cosas. Y eso es manejado por el sistema, desde arriba hasta abajo. Han querido hacer ese tipo ¿Cómo podemos de cambiar, profesor, por lo menos mínimamente esa situación, la situación del sistema educativo en la República Dominicana? Porque, por ejemplo, ahora tenemos el inicio de un año escolar que ha iniciado con muchísimas falencias, con muchísimas dificultades. No están los libros, como ya hemos hablado aquí. Hace falta maestros, hace falta aulas, pese a que hay escuelas que están en un 70, un 80% su nivel de construcción y no han sido terminadas. Entonces, ¿cómo podemos abordar los problemas medulares que podrían permitir a la educación pública dominicana dar ese salto necesario hacia la calidad, hacia una educación de excelencia? Lo primero, yo pienso que hay un elemento que es el que está incidiendo negativamente en la cualificación del sistema y en la politización. Nosotros esta sociedad es extremadamente politizada y la educación no está exenta de eso. Primero es que hay que despolitizar el sistema educativo. Hay que hacerlo un sistema técnico, intelectual, diríamos así. Y no dejarle el manejo a los políticos de esto. Hay que llenar al sistema de verdaderos académicos a todos los niveles, a los niveles de dirección y en todos los niveles técnicos. Eso debe ser el primer logro, pero eso debe ser un consenso nacional. Eso no se logra sin el consenso, sin la participación de todos los actores de la sociedad, políticos, religiosos, económicos, donde haya un consenso por cualificar la educación. ¿Y eso no logró ni el pacto educativo? No, ¿Ni el pacto educativo logró eso? No, es que seguimos igual en ese sentido. Hay una pregunta. Seguimos igual en ese sentido. O sea, el aspecto político sigue manejando la educación, ¿verdad? Por encima de todo. Entonces hay que despolitizarlo. Debemos estar conscientes de eso. Si no sacamos la política de la educación, vamos a estar reproduciendo el mismo sistema, con algunas mejoras, pero no haremos el sistema hacia donde debemos llevar nuestro país para ponerlo a la altura y que nosotros podamos competir con dignidad, con los países que sí han logrado eso. Hay una maestra que le envía una pregunta, profesor, ya casi en el cierre. Dice que ¿cuál es la primera enseñanza que deben recibir los niños en sus primeros años de educación? Wow, muy buena pregunta. Fíjense, esto yo lo respondo más bien como filósofo porque yo he trabajado en el sistema de educación superior con las universidades, no en el sistema preuniversitario, pero desde mi punto de vista, lo que hay que hacer en las escuelas, y esto lo dije en mi programa de dialéctica también, es poner a los niños a leer y a escribir. Esa es la base de la educación, lectura y escritura, que es lo que no estamos haciendo. Los niños no leen ni escriben. Entonces, hay que volver a eso, que es lo que ha formado a nuestros grandes hombres y mujeres de nuestro país. La gente de gran formación fue los que aprendieron en la escuela leyendo y escribiendo. E incluso personas como Juan Bosch, con poca escolaridad, pero genios, ratones de biblioteca. Sí, si logramos eso con nuestros jóvenes, miren, lo demás se va a resolver. ¿Y qué hacer primero? Dotar a cada escuela de una buena biblioteca, de libros físicos y digitales. Poner a leer, hacer lecturas de libros, hacer resúmenes, exposiciones, discusiones. Si logramos eso, que cada curso, un par de veces a la semana, en cada escuela, miren, el sistema educativo por sí mismo va a mejorar en cuanto a sus resultados. Entonces, yo pienso que hay que reasumir eso, porque habría que ver si en nuestras escuelas hay biblioteca. Yo pienso que no hay. Debiera haber un edificio bien equipado con buenas bibliotecas. Y eso no solo en las escuelas, porque las universidades también tienen déficit en eso. No es muy lineal. Tienen déficit. Profesor, no es muy lineal. Correcto, veo la posición, pero no es muy lineal volver al manoseo de los libros de nuestra generación.
y no montarnos sobre el eje de la exponencialidad, de la tecnología, y que este nuevo sujeto, este nuevo estudiante y este nuevo maestro debiera aprovechar esta tecnología de la exponencialidad y de las ideas y de la IA, de inteligencia artificial, y montarnos sobre ese eje, porque nos vamos a quedar lineales, pienso yo. No sé qué usted piensa sobre eso. No, eso es digamos, es un camino doble. Hay que ir de la mano aquí y aquí. Pero aquel camino que nosotros trillamos es básico, es la base. A nosotros se nos hace fácil hoy manejar las tecnologías y apoderarnos de las informaciones que están en las redes, pero es por la formación que traemos, que nos la dio ese sistema, ¿verdad? Pero el jovencito que desde muy pequeño está manejando una tablet, un celular, se le va a hacer muy difícil leer un libro. Muy difícil. Eso va a ser una tortura. Entonces, el proceso debe ser al revés. Hay que llevar primero, fíjate, incluso en los Estados Unidos o en Inglaterra. En Inglaterra, mucho más extremo, dicen hasta los 7 años. No deben poner a los niños en contacto con ningún aparato electrónico. Con ninguno. A partir de los 7 años se le va introduciendo lentamente en su manejo, no en un uso exagerado. En los Estados Unidos ponen que hasta los 5 años nada de tecnología con los niños como sistema educativo. Fíjense lo que están pensando los países desarrollados. Nosotros lo dejamos de que nacen ya en esto. Claro. No van a poder leer. ¿Por qué? Porque no van a entender. Para leer un libro tú tienes que entender símbolos. Las palabras son símbolos, las letras son símbolos. Entonces tú estás descifrando símbolos en el mundo de la simbología, que es el mundo propiamente humano. El mundo de la simbología. Pero el aparato no te lleva a eso. Pero la lectura y la escritura sí que te va a llevar a eso y te va a abrir entonces a este mundo de inteligencia artificial con una base firme y sólida. Nosotros podemos entrar a cualquier campo con la formación que hemos recibido. Gracias. Gracias al profesor Daniel Vargas, filósofo, sociólogo, catedrático, escritor de grandes libros en el área educativa y filosófica, por estar con nosotros en este matutino Su Mundo, de Multimedia Su Mundo. José Tomás, hemos llegado al final de esta emisión de la mañana. Invitamos a nuestros queridos amigos que nos ven aquí y allá a continuar con la programación de Multimedia Su Mundo una vez más. Feliz resto del día. Cuídense mucho.